Buenas tardes, pues nuevamente aquí como cada martes lo hemos venido haciendo y lo seguiremos haciendo mientras Dios nos lo permita. Espero que de verdad estés bien, muy bien. Como te había comentado desde la semana pasada, el día de hoy vamos a empezar con el estudio del libro de Habacuc. Este libro que se encuentra en el Antiguo Testamento y es de apenas 3 capítulos. Pero ¿por qué el libro de Habacuc? Pues estoy convencida que el día de hoy lo que más vamos a necesitar es que nuestra fe sea fortalecida. Y este libro nos va a ayudar a que sea de esa manera y a entender también verdaderamente lo que es la fe. Este profeta es llamado por muchos el profeta de la fe. Y en este libro se encuentra el versículo que seguramente has escuchado, que es: mas el justo por su fe vivirá. Este versículo es usado 3 veces en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver durante el transitar de este libro, vamos a ver que Habacuc comienza con una fe frágil, una fe débil, una fe perpleja, como quizá estemos muchos de nosotros hoy, porque Habacuc estaba en ese tiempo con muchas preguntas. Y quizá estemos igual, ¿no? Preguntándonos, bueno, ¿y Dios dónde está? ¿Por qué Dios no hace algo? Y al final de este libro vamos a ver un Habacuc con una fe totalmente fortalecida y absolutamente en Dios. Y es ahí a donde Dios nos quiere llevar. Definitivamente siempre Dios nos quiere llevar a que nuestra fe esté total y absolutamente en Dios. En la segunda carta que Pablo escribe a los Corintios, bueno, para nosotros la segunda carta, en el capítulo 1 Pablo comienza platicando que había pasado muchas situaciones difíciles, situaciones complicadas, pero que estaba convencido que Dios había permitido que él pasara estas situaciones para que ellos después pudieran consolar a otros que pasaran por situaciones similares. Dios permite hoy en nuestra vida situaciones difíciles o ciertas circunstancias o ciertas situaciones para que nosotros el día de mañana podamos consolar a otras personas. Pero en el verso 8, ahí en 2 de Corintios capítulo 1, verso 8 y 9, dice así: amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Y bueno, quiero que prestemos atención a 2 palabras de esto que te acabo de leer. La primera es que Pablo dice que aprendieron. Dice, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios. Es algo que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos que aprender a confiar en Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios y tiene que estar basada en las promesas de Dios, pero nosotros tenemos que aprender, tenemos que ejercitar nuestra fe, y es a lo que Pablo aquí nos está invitando, a que aprendamos en estas circunstancias a confiar en Dios. Y la segunda palabra es precisamente esta también: confiar, porque creo que la fe muchas veces se ha malentendido o se ha malinterpretado, porque la fe, podríamos decir, o la podríamos explicar de esta manera, y es la confianza en la fidelidad de Dios. La fe es la confianza en la fidelidad de Dios. Es creer que Dios va a hacer todo lo que Él dijo que haría. Esa es la fe. La fe que debemos de tener es la confianza que nosotros debemos depositar, pero en la fidelidad de Dios, en ese Dios poderoso que tiene poder para resucitar a los muertos, pero que es un Dios fiel. Y nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en eso, en la fidelidad de Dios. Y para explicarte un poquito más lo que te estoy tratando de comunicar o de expresar,
quiero que vayamos a Hebreos 11, verso 1, este famoso verso que hemos utilizado muchas veces para describir lo que es la fe, pero quiero que lo leamos solamente la primera parte y te lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual y dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Y creo que aquí es donde radica el problema, porque ¿qué es lo que nosotros estamos esperando? Dice que confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando? ¿Estamos esperando que Dios venga y nos resuelva todos nuestros problemas? ¿Estamos esperando que Dios venga y nos saque de circunstancias que a veces nosotros mismos nos colocamos? ¿Estamos esperando sacarnos la lotería? ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando? Y la realidad es que nosotros lo que debemos o deberíamos de esperar es única y exclusivamente en las promesas de Dios. Curiosamente, en este capítulo, como sabes, están enumerados o enlistados hombres y mujeres, que dice que fueron hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que confiaron en Dios. Pero en el verso 13, después de enlistar y de hablar de cada una de estas personas y de decir que ellos habían confiado verdaderamente en Dios y que lógicamente su confianza se manifestaba en la obediencia a Dios, después de enlistarlas, en el verso 13 dice así: todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido. Pero como ellos confiaban en Dios, las vieron desde lejos y se alegraron, pues sabían que en este mundo ellos estaban de paso como los extranjeros. Ellos lo que tenían en su mente eran las promesas de Dios, pero las promesas que más que en esta vida estaban enfocadas en una vida eterna, en la vida después de esta vida. Por eso dice que ellos las vieron desde lejos y se alegraron. Claro, y por supuesto que hay promesas de Dios para aquí y ahora. Dios no me ha prometido que yo voy a tener riquezas, pero sí me ha prometido que no me va a dejar pasar hambre. Dios no me ha prometido que yo no me voy a enfermar, pero sí ha prometido que iba a venir y iba a sanar mi alma. Tristemente también nos ha prometido que en este mundo vamos a tener aflicción, pero también nos pide que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Entonces la pregunta aquí está en ¿qué es lo que nosotros estamos esperando? Preguntémonos ¿qué es lo que estoy esperando? ¿Estoy esperando en las promesas de Dios? ¿Conozco su palabra y sé cuáles son esas promesas de Dios para mi vida? Y bueno, tristemente, muchos cristianos se sienten frustrados o derrotados porque sus deseos, sus expectativas o quizás hasta sus exigencias no son satisfechos inmediatamente. Entonces se empiezan a llenar de ansiedad o desesperación y entonces quieren darse por vencidos. Y bueno, también muchos piensan que experimentar el dolor no es para los cristianos. Y entonces, cuando pasamos por ciertas circunstancias, empezamos a dudar de la fidelidad de Dios. Empezamos a pensar que entonces ese Dios, el cual me presentaron o del cual me hablaron, no es tan confiable como me habían dicho. Porque tristemente a veces lo que hacemos cuando compartimos acerca del amor de Dios y de su palabra, invitamos a las personas haciéndoles pensar que si vienen a los pies de Cristo, su vida va a solucionarse, sus problemas van a terminar. Y la realidad es que eso no es cierto, porque nosotros vivimos en un mundo donde hay maldad, donde hay muerte, donde hay tristeza, donde hay aflicción, donde hay muchas cosas
que nosotros no podemos controlar. Entonces, ¿en qué estamos basando nuestra confianza? ¿En la fidelidad de Dios? ¿En que Él va a cumplir todo lo que dijo que haría? Y bueno, te dejo con esta pregunta, y sabiendo que a través del estudio de este libro vamos a afianzar mucho más todo esto que estoy queriendo transmitirte. Vamos a ver cómo te comentaba, cómo la fe de Habacuc, de estar débil y frágil, pasó a ser una fe totalmente fortalecida y solamente en Dios. Y bueno, para ubicarnos un poquito en el contexto en el cual estaba sucediendo cuando fue escrito el libro de Habacuc, quiero ubicarte un poquito en el tiempo en el que estaban sucediendo estas cosas. Cuando Dios saca a su pueblo de Egipto y lo introduce en la tierra prometida, Dios pone a jueces para que impartan justicia en su pueblo. Pero tiempo después ellos demandan un rey, al rey Saúl. Dios pone a Saúl como rey, pero él fue un hombre que desobedeció a Dios, que no tuvo temor de Dios, y Dios lo quita del trono. Dios unge a David como rey de Israel, como rey de su pueblo, siendo un solo pueblo todavía. Cuando viene su hijo Salomón, toma el trono y reina durante 40 años, al igual que David. Y Salomón tuvo un hijo, Roboam, el cual llega al trono. La historia cuenta que Roboam fue un hombre muy cruel, un hombre que no tenía como muy buenos sentimientos y era un hombre muy duro. Y aparece en la historia Jeroboam, un funcionario de Salomón, que era de la tribu de Efraín, y el cual de alguna manera, junto con otras muchas personas, piden a Roboam que suavice los impuestos que su padre Salomón había grabado al pueblo, al cual él no accede, y entonces empiezan una serie de conflictos, y el pueblo de Dios, el reino de Dios fue dividido en dos reinos. Por un lado está el reino del sur, el reino de Judá, que quedó como rey Roboam, y que quedó conformado única y exclusivamente por dos de las tribus, que fue la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Por un lado, entonces, Roboam queda como rey del reino del sur, el reino de Judá, y que estaba conformado por el reino de Judá, por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y por el otro lado, Jeroboam queda como rey del reino de Israel, que siguió llamándose de esa manera, el reino del norte, y quedó conformado por las otras 10 tribus. Entonces, en ese punto de la historia, el reino es dividido en dos: el reino del sur, el reino de Judá, y el reino del norte, el reino de Israel. Dios, a través de la historia, levanta hombres, levanta profetas para que hablen a su pueblo. Algunos de ellos hablaron y profetizaron para alguno de los dos reinos, o inclusive hubo quienes profetizaron a ambos reinos, o otros que hablaron a las naciones como Nínive, Edom y algunas otras. Entonces, estamos en ese punto donde el reino se dividió. Más adelante vemos como el reino del norte, igual como siempre, desobedece, se aleja de Dios, y los asirios, que en ese tiempo fue una potencia, vienen e invaden el reino del norte y los llevan al exilio a diferentes partes a diferentes lugares, los llevan al exilio. Jeremías y Habacuc son contemporáneos, y si tú lees el libro de Jeremías, te vas a dar cuenta que Jeremías está profetizando al pueblo de Judá y les está diciendo que tomen el ejemplo de Israel, del pueblo del reino del norte, el cual había tenido consecuencias al alejarse de Dios, al desobedecer a Dios, y que los asirios habían llegado y habían tomado el reino del norte y los habían llevado al exilio.
Eso es lo que vas a tú encontrar en el libro de Jeremías. Como te digo, que era contemporáneo de Habacuc. Entonces, ¿en dónde nos encontramos en este tiempo de la historia? Nos encontramos al final del reino de Judá, cuando venía la inminente conquista de Babilonia a ellos y que también nos iban a llevar al exilio. Entonces, en ese punto de la historia es donde nos encontramos. Y quiero dejarte con un video que me va a ayudar muchísimo a que entendamos qué es exactamente lo que estaba sucediendo y a explicar un poquito lo que se trata el libro de Habacuc. Te dejo para que lo observemos y presta mucha atención. Y bueno, entonces ahora que ya vimos el contexto completo, qué es lo que estaba sucediendo y entendimos, yo te voy a dejar para que en esta semana tú puedas leer el libro de Habacuc. Son apenas 3 capítulos. Tú lee el libro y reflexiona al respecto, y la semana que entra empezaremos a ver los primeros 4 versos, pero lee, ahora sí que tenemos tiempo, entonces te invito a que leas constantemente este libro y la semana que entra lo empezaremos a estudiar. Nos vemos. El libro del profeta Habacuc. Él vivió durante las últimas décadas del reino del sur de Israel y era una época de injusticia e idolatría. Él vio en el horizonte la creciente amenaza de Babilonia y esas no eran buenas noticias para nadie. Pero a diferencia de otros profetas, Habacuc no acusa a Israel. Ni siquiera habla al pueblo de parte de Dios. Más bien, todas sus palabras están dirigidas a Dios personalmente. Y el libro habla acerca de la lucha personal de Habacuc, su travesía personal al tratar de creer que Dios es bueno a pesar de tanta maldad y tragedias en el mundo. Así que las palabras de Habacuc son en realidad poemas de lamento y son muy similares a los lamentos que encuentras en el libro de Salmos. El poeta presenta una queja y luego dirige la atención de Dios al sufrimiento y a la injusticia en el mundo, demandándole que haga algo. De hecho, saber acerca de este lamento es clave para entender el diseño y el mensaje de este breve libro. Los capítulos 1 y 2 se enmarcan como una discusión que va y viene entre Habacuc y Dios, y el profeta presenta 2 quejas a las que Dios ofrece 2 respuestas. Su primera queja es que la vida en Israel se ha vuelto horrible. La Torá es ignorada, lo que resulta en violencia e injusticia, y todo esto es tolerado por los líderes corruptos de Israel. Y Habacuc está clamando, pidiéndole a Dios que haga algo, pero nada parece cambiar. Pero luego, de repente, Dios responde diciendo que Él está muy consciente de la corrupción de su propio pueblo, Israel, y que está convocando a los ejércitos de Babilonia para dejar que su justicia caiga sobre Israel. Y de manera muy similar al mensaje de Miqueas o de Isaías, Dios dice que usará este terrible imperio para devorar a Israel por su injusticia y su maldad. Pero Habacuc tiene un problema con esta respuesta, así que ofrece su segunda queja. Él dice que Babilonia es aún peor que Israel, que ellos son más corruptos, más violentos, que han deificado su propio poder militar, que tratan a los humanos como a animales, atrapándolos como peces en una red. Ellos devoran a las naciones y a los pueblos para construir su propio imperio. Así que Habacuc dice, ¿cómo puedes tú, un Dios santo, usar esas naciones tan corruptas como tus instrumentos en la historia? Él demanda una explicación. De hecho, Habacuc se representa a sí mismo como una atalaya en los muros de la ciudad, esperando la respuesta de Dios que eventualmente llega. Dios le dice a Habacuc que tome unas tablas y un cincel y escriba lo que vea y escuche. Es una visión sobre un momento señalado en el futuro, y aunque parezca lenta su venida, eventualmente llegará. De hecho, Dios dice que el justo vivirá por su fe en esta esperanza y visión. Entonces, ¿cuál es esa promesa divina que Habacuc debe escribir? Que Dios hará caer a Babilonia. Dios dice que la violencia y la opresión de las naciones crea un ciclo interminable de venganza y que Dios usará este ciclo para traer el auge y la caída de las naciones.
Y el hecho de que Dios pueda, por un tiempo, usar a una nación corrupta como Babilonia, no significa que Él respalde todo lo que hacen. Él hace responsable a todas las naciones delante de su justicia. Así que Babilonia caerá junto con cualquier otra nación que actúe como ellos. La promesa de Dios es luego elaborada en una serie de 5 ayes que describen la clase de opresión e injusticia perpetuada por naciones como Babilonia. Los primeros 2 son en contra de las prácticas económicas injustas, como cuando los ricos cobran intereses muy altos solo para hacer que los pobres permanezcan endeudados. Así que ellos acumulan su riqueza a través de métodos deshonestos. El tercer ay es una crítica a la esclavitud, a tratar a los humanos como animales y amenazarlos con violencia si no producen. El cuarto ay es contra el abuso del alcohol por parte de los líderes irresponsables. Mientras el pueblo está sufriendo bajo su mal liderazgo, ellos están de fiesta y desperdiciando el dinero en sexo y alcohol. Y el último ay expone la idolatría, el motor que mueve esas naciones. Ellos han hecho del poder y de la seguridad nacional sus dioses, ofreciéndoles lealtad a cualquier costo. Así que el pueblo se convierte en esclavo de su propio imperio nacional. Ahora, las prácticas que se describen aquí no suceden únicamente en Babilonia, pero esto es parte de la cuestión. Dada la condición humana, la mayoría de las naciones eventualmente se convertirán en una Babilonia. Y así es como la respuesta de Dios a Habacuc en este libro se convierte en la respuesta de Dios a todas las generaciones posteriores, para cualquiera que viva en un mundo gobernado por otras Babilonias. Pero deja en el aire la pregunta, ¿Dios permitirá que este ciclo, el auge y la caída de los imperios similares a Babilonia, continúe para siempre? Y el capítulo 3 trata sobre esa pregunta. Se nos dice que esta es una oración de Habacuc, y comienza con Habacuc rogándole a Dios que actúe en el presente, como lo ha hecho en el pasado, haciendo caer a las naciones corruptas. Lo que sigue es un poema muy antiguo. Primero describe una poderosa y aterradora aparición de Dios. Es muy similar a los poemas introductorios de Miqueas y Nahum, y similar a la aparición de Dios en el monte Sinaí, en el libro de Éxodo. Tenemos nube, fuego y temblor. Cuando el Creador aparezca para confrontar la maldad humana, todo el mundo estará poniendo atención. Habacuc luego continúa describiendo esta futura derrota del mal como un futuro éxodo, justo como cuando Dios vino como guerrero y abrió en 2 el mar en su batalla contra Faraón. Habacuc dice que Dios traerá su juicio sobre la cabeza de la casa del impío. Así que Faraón, al igual que Babilonia, se ha convertido aquí en un arquetipo de las naciones humanas violentas. Pero al mismo tiempo, se nos dice que cuando Dios confronte la maldad, Él salvará a su pueblo y a su ungido. Es una referencia al rey del linaje de David. Así que en este poema, la historia del éxodo en el pasado se ha convertido en una imagen del éxodo del futuro que Dios producirá. Él derrotará la maldad una vez más y hará caer a los faraones y a las Babilonias de este mundo. Él traerá justicia a todos los pueblos y rescatará a los oprimidos y a los inocentes. Y esta es la esperanza que hace que Habacuc pueda concluir el libro con una alabanza llena de esperanza. Incluso si el mundo está desmoronándose con hambrunas o sequías, o guerras, o lo que sea, Él elegirá confiar y gozarse en las promesas del pacto de Dios. Así que Habacuc, hacia el final de su libro, se convierte en un ejemplo resplandeciente de cómo el justo vive por la fe. Habacuc reconoce lo oscuro y caótico que es el mundo y en lo que nuestras vidas pueden tornarse, y nos invita a un camino de fe, de confiar en que Dios ama a este mundo más de lo que nosotros lo hacemos y que un día Él enfrentará su maldad. Y de eso trata el libro de Habacuc.